Y en la línea justamente está el nuevo abogado de Alberto Fujimori, el doctor Pérez Araujo, Miguel, a quien le agradecemos por... Pérez Arroyo, perdón, quien se encuentra en la línea y le agradecemos por darnos esta entrevista, línea telefónica. ¿Cómo está, doctor Pérez? Muy buenas noches. Hola, Juliana, buenas noches, un gusto escucharte. Muchos se preguntan, ¿cuál va a ser específicamente su función ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica? Inicialmente, de manera prioritaria, la audiencia de supervisión que se ha programado para el día 2 de febrero es una audiencia en la que se ha emplazado directamente al Estado peruano, a la defensa de las víctimas y también a la Comisión Interamericana. No ha habido un emplazamiento directo al señor Fujimori ni a su defensa, por cierto, porque obviamente nosotros no somos los supervisados. Pero hay dos temas aquí. Primero, que lo que se resuelva en la Corte nos va a afectar directa o indirectamente. Y segundo, el 69.2 del reglamento establece la posibilidad de que la Corte cuente con información, por fuera de las partes, y que en principio podría habilitarnos a nosotros a fin de solicitar que nos permita ejercer la defensa de los intereses del presidente Fujimori, del expresidente Fujimori, en lo que corresponde y lo que sea pertinente a derecho. Claro, pero aquí lo que hay es una solicitud por parte de los deudos de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos, quienes han accedido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque tienen un objetivo: revertir justamente este indulto. El doctor San Martín, el juez que condenó a Fujimori 25 años de cárcel, ha dicho que los delitos, secuestro, homicidio, lesiones leves, no son de lesa humanidad en el Perú, pero para la Corte Interamericana sí. ¿Se podría revertir la situación? ¿Podría volver a la cárcel Alberto Fujimori? Juliana, en principio esta audiencia no es una audiencia de revisión del indulto, ni es una audiencia de impugnación del indulto, es una audiencia de supervisión de los compromisos del Estado peruano. Según la sentencia de Barrios Altos y La Cantuta, existe una serie de compromisos que hay que supervisar en cuanto a su cumplimiento. De acuerdo. Obviamente el objetivo es genérico y a su vez tiene que darse en función a este objeto de la audiencia. Pero no es contradictorio lo que usted manifiesta, doctor Pérez, porque usted habla de la Corte Interamericana y de lo que tiene que ver con los delitos por los que fue condenado, sentenciado su hoy defendido, que son crímenes evidentemente por los cuales tuvo una sentencia, recibió una condena de 25 años de cárcel. Entonces, eso no debería de ser la prioridad en esta audiencia del 2 de febrero en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, más allá del indulto. Lo que usted y mucha gente, Juliana, mucha gente opinan con total derecho y además se respeta lo que opinan, no forma parte de lo que significa el objeto de la audiencia. El objeto de la audiencia es estricto y hay que leer la resolución de emplazamiento de la misma. La resolución de emplazamiento dice supervisión de las sentencias Barrios Altos y La Cantuta. Ok, para ser más clara entonces, doctor, ¿qué es lo peor que le podría suceder a Fujimori luego de esta audiencia? Porque más o menos por lo que viene manifestando, me da la sensación de que va a ser más bien un saludo a la bandera que algo que pudiese traer algún tipo de consecuencia a favor o en contra del indultado Fujimori. No hay más que leer, como reitero, el emplazamiento de la Corte para verificar cuál es el objeto de la audiencia. El objeto de la audiencia es supervisión de los compromisos. Y obviamente hay alguna referencia a lo que significa el indulto como parte de los compromisos. Obviamente tendrá que tener dentro de su propia lógica un desarrollo, un nivel de apreciación y un nivel de recomendación. Es decir, no estamos, como te reitero, ante una audiencia con vocación revisora o con vocación unificante de estricta manera. Hay que tener, por eso digo, bastante cuidado con lo que se diga o se opine, porque una cosa, como reitero, y es amparado en derecho lo que uno quiera que ocurra, y otra cosa es lo que formalmente No se trata aquí de lo que uno quiera o deje de querer, se trata justamente de... No lo digo por usted, Juliana, lo digo por mucha gente. No, yo tampoco estoy diciendo que opine por mí, sino por la gente que puede estar o no en contra del indulto, más allá de lo que yo pueda sentir o la percepción que pueda... Todos vivimos en un país con absoluta libertad y obviamente todos pueden discrepar y todos pueden tener una pretensión de algo. Totalmente de acuerdo. Siempre y cuando sea con respeto, por supuesto, ¿no? Y hablando justamente... Así es. Sí, hablando justamente de discutir, de plantear, digamos, una propuesta,
Ronald Gamarra, el ex procurador, hoy a través de su cuenta Twitter nos recordó a muchos que usted era uno de los principales opositores al régimen fujimorista. Incluso más de una vez llamó a su hoy defendido dictador. Estamos viendo allí justamente el comunicado de Ronald Gamarra. Efectivamente, se publicó un libro en el año 2009 en el que yo fui director de esa publicación. Y el objeto de la publicación estuvo referida a la sentencia para los Altos y la Cantuta que se expidió por la sala del entonces juez San Martín y que obviamente contó con la colaboración incluso de Ronald Gamarra como uno de los coautores del libro del cual fue director. Ok, pero como director de ese medio, de una u otra manera, al publicar esto, suscribe... A ver, ese libro, Juliana, ese libro se dio un contexto académico, no político, para empezar. De acuerdo. Las apreciaciones que pudieron darse en ese momento son apreciaciones académicas y lo que no se hace con la defensa que yo llevo ahora es discutir la sentencia. De hecho, el indulto no discute la sentencia. El indulto lo único que hace es establecer lógicas de condonación parcial de la condena en un límite de 12 años o aproximadamente, y que obviamente es lo que finalmente ha tenido el objeto del caso. Qué bueno que usted mencione justamente el carácter del indulto, porque supuestamente se dio un indulto humanitario, y esta figura justamente se presenta, esta gracia presidencial la concede, ¿no?, el presidente cuando una persona está muy grave de salud, cuando una persona está moribunda y cuando la idea es poner en manifiesto el lado más sensible del ser humano para que ningún interno muera privado de su libertad. Pero estamos viendo a un Fujimori no solamente que saluda, habla por celular, sino que además es muy activo en redes sociales y que podría también empezar a reincorporarse en la política nacional. Entonces, usted tendrá ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que demostrar que efectivamente es una persona que merecía ese indulto por su situación, por su condición de salud, y demostrar también que no fue un indulto político como muchos pensamos, y ahí sí me incluyo. A ver, señora Juliana, es clarísimo que el tema del indulto, y lo ha dicho ya el propio juez San Martín, es una institución eminentemente política. Tan política es como que si fuera el caso que un dictamen de una junta médica dice que sí se debe dar el indulto, el presidente perfectamente puede negar el indulto. O sea, la presencia de un dictamen médico no es vinculante, pero sí es preceptiva. La preceptividad de un informe médico se observa en lógica de presencia, pero no se observa en lógica de vinculabilidad o de vinculación. Eso está clarísimo dentro de la perspectiva del derecho en cuanto al indulto mismo. Segundo, el propio juez San Martín en su momento estableció que cuando se habla de indulto humanitario no se está a la gravedad del delito por el que se ha condenado, sino se está a la persona humana, a su dignidad y al hecho de preservar justamente su vida. Tercero, no se necesita para un indulto un tema de terminalidad en cuanto a enfermedad, es decir, no se requiere que una persona esté terminalmente enfermo y que se va a morir mañana o pasado mañana. Se requiere solamente que esté grave y que corra peligro su vida en las circunstancias en las que se está dando la ejecución de la pena, que puede ser por las circunstancias mismas del establecimiento penitenciario o por los auxilios accesorios que pudiera surgir a partir de una complicación médica. El tema, doctor Pérez, es que si hablamos... Déjame terminar por 10 segundos nada más, le pediría, por favor. Si usted revisa el informe médico ha establecido claramente que hay peligro de muerte súbita, producto de una complicación cardíaca referido al tema de la fibrilación auricular. Bueno, yo he revisado... Obviamente se quiere el indulto humanitario. Sí, durante mi carrera he revisado varias solicitudes de indulto, doctor Pérez Arroyo, y realmente he visto conclusiones de médicos que hablan de estados de salud mucho más graves que el que presenta Alberto Fujimori. Y si hablamos de la depresión como una condición fundamental para que se determine, se conceda esta gracia presidencial, creo que no existe ni un solo interno en ninguna cárcel de nuestro país que no esté deprimido. ¿Quién no va a estar justamente triste? ¿Quién no va a estar cabizbajo si justamente está encerrado y lejos de su familia? ¿Quién lo contactó, doctor Pérez? ¿El propio Alberto Fujimori? No, claro, a partir de la publicación del libro al cual ha hecho referencia el señor Gamarra, el amigo Gamarra, porque yo publiqué, como reitero, con el señor Gamarra un libro referido al tema. Bueno, el señor Gamarra era uno de los autores, y a partir de la publicación de ese libro, que llegó a las manos del expresidente Fujimori, él decidió ir consultándome de manera informal hasta llegar al punto de ahora
pedirme que lleve a cabo la defensa en la que creo. Perdón, no lo entendí bien, a ver si me suben el audio, el retorno. No entendí bien quién lo contactó, quién lo llamó y le dijo, quiero que usted sea el abogado y vea este caso. ¿El propio Alberto Fujimori? Como le reitero, Juliana, a partir de la publicación del libro en el año 2009, que se vendió por todos lados y se pudo agotar en las librerías, uno de esos ejemplares le llegó a las manos del expresidente Fujimori y a partir de esa publicación él decide convocarme el año 2016 para consultas diversas. Okay. Una de esas consultas estuvo referido al tema civil que se venía, ¿no? Y obviamente a todas las circunstancias penales. Está claro que existía una relación entre ustedes, de asesoría o de lo que fuere, pero él antes tuvo a César Nakazaki y luego tuvo a William Paco Castillo. La pregunta que le hago ahora es, ¿el propio Alberto Fujimori lo llamó a usted ahora en las últimas horas y le dijo, por favor, hágase cargo de este caso? De hace varios meses ya venía consultándome temas y obviamente en los últimos días se afinó esa posibilidad y el mismo presidente Fujimori me pidió si tuviera yo algún inconveniente en asumir su defensa. Y eso es justamente lo que he hecho. Perfecto, doctor Miguel Pérez Arroyo. Muchísimas gracias por concedernos esta entrevista aquí en 90 Centavos.